Bienvenidos a Spread the Bars, un podcast en el que perseguimos conectar el mundo a través del arte. Este es nuestro episodio 009 titulado Benecadencia. El día de hoy vamos a hablar de Ricardo del Búfalo, quien es un comunicador, activista de derechos humanos, además de músico, y Benecadencia, su álbum más reciente. Además también de nuestra vida como venezolanos dentro y fuera del país. Mi nombre es Daniel Fernández, desde Berlín. Soy Alejandro Linares, desde Caracas, Venezuela. Recuerden que somos Spread the Bars en todos lados: Instagram, Telegram, Spotify, YouTube, donde van a poder conseguir todo nuestro contenido, podcast, contenido multimedia más allá de cada episodio, para quizás explicar y ahondar en otras cosas, y en Telegram, donde quizás vamos a poder tener un contacto mucho más directo, y espero que disfruten este episodio tanto como nosotros. Hey, sentimiento nacional. ¿Cuál es mi sentimiento nacional? Aquí te va. Ya. Esto va dedicado a quienes luchan por construir un nuevo país y no se rinden por nada, aunque los arranquen de la raíz. Por quienes se quedan y quienes se van, cada persona busca ser feliz y no importa cuánto les quitan, porque logran transmutar eso en algo tangible. No seamos insensibles, antes del abismo ya estábamos frágiles, y eso que en nuestro país todo es posible, a la vez no lo es. ¿Por qué? Pues eso es algo que no puedo expresar. No tiene que ver con Marín, sino más bien con el comenzar. Ya estuvo suficiente de naufragar como en Guiria. El cambio comienza en ti, conéctate con tu familia. Escucha mi canto y luego recuerda que eres tú quien puede cambiarte la vida. Yo soy de Caracas, creciente culebra, evadiendo llegar a Bellomonte sin vida. Y mi vida, ¿qué pasó? No sé, pero mi amor incondicional no lo tumba nadie. No necesito testaferros pa' cobrar cheques, aunque se vaya la luz siempre prevalece en mi vida. ¿Qué pasó? No sé, pero mi amor incondicional no lo tumba nadie. No necesito testaferros pa' cobrar mi cheque, aunque se vaya la luz siempre prevalece. Primero que nada, creo que me alegra mucho haber llegado como hasta este episodio. Creo que tú y yo sabemos lo que representa estar acá, casi Sí. como un final de temporada, a final de año. Y también es bonito en esta fecha hablar sobre Venezuela. Sí. Y desde dos puntos de vista, o sea, desde que yo estoy acá y desde que tú estás en Berlín, y que básicamente tenemos casi 7 años, creo, sin vernos en persona. Sí, literal. O sea, yo creo que... no, sigue tú, por favor. No, dime. No, lo que iba a decir es que una de las cosas más raras de irse del país es que uno realmente nunca se va. O sea, yo puedo estar físicamente en otro lado, pero yo todos los días estoy pensando como si estuviera en Caracas. O sea, yo... lógicamente por salud mental he dejado de leer las noticias todos los días, porque si no sería una locura, pero cada vez que amanezco hablo contigo, hablo con mi familia, hablo con la gente que está allá, que es la mayoría de mi círculo social, por decirlo así. Y, Ok. y siempre estoy conectado, ¿sabes? Cada fin de semana o cada semana veo veo las noticias, leo Caracas Chronicles y 58, que sería la contraparte en español. También, no sé si tú conoces a Gabo Ruiz, que es también otro comediante. Él tiene un Sí, podcast, claro, obviamente. exacto, él tiene un podcast llamado El Mundo y el País, y yo veo eso religiosamente cada martes en la noche o miércoles en la mañana. Y nada, o sea, como que siempre me mantengo conectado a Venezuela a pesar de que no estoy allá, y es tanto así que a veces es como que uno se vuelve casi un embajador del país, porque a donde voy, Claro. exacto, a donde voy, ya sea en la universidad o en la calle, siempre tú eres el que va a hablar por una comunidad, y eso en cierta forma es como una responsabilidad, pero también en otro lado es como un honor, ¿no? Porque es como que Sí. tú puedes cambiar la narrativa que la gente tiene de un país solamente con tu actitud. Y eso es como un poder que a veces uno siente que se lo quitan cuando, cuando no tienes la oportunidad de expresar ciertas cosas, o cuando no tienes la oportunidad de realmente hacer un cambio en las áreas que te gustaría cambiar las cosas.
Sí, y, claro, entiendo también gran parte de esto. eh, por ejemplo, en el caso de que siempre estés pendiente del mundo y del país, también como una forma de conectarte con Venezuela. Creo que quizás persigues un poco eso en actividades que realizan. Ujú. Creo que la pregunta aquí, por ejemplo, de mí para ti es, ¿qué fue como esa chispa o lo que sembró la idea de que emigrar se transformó en una necesidad para ti? A ver, obviamente conocemos la crisis venezolana, tú y yo siendo venezolanos, Sí. pero creo que tuvo que haber pasado algo o que de alguna vez, que básicamente te dijo como que mira, sí, esa idea que tienes de emigrar, sí hay que hacer. Sí, sí. O sea, primero como para dar un poco de contexto, en Venezuela en el año 2021, digamos que hay una serie de cuestiones actuales que hacen que el país, por un lado, esté bien para una parte de la población, pero hay otra gran parte de la población que no consigue como que sustento o que no consigue una forma de adaptarse a ese sistema. Y si bien es Sí, algo que, correcto. exacto, si bien es algo que actualmente es bastante crítico y complicado de entender, en la época cuando yo crecí era distinto. O sea, por lo menos en 2013, 2014, que era cuando yo estaba en como que mi último año del colegio, yo había pensado en irme del país porque todos mis compañeros se iban del país y era como lo normal, ¿no? O sea, en los colegios privados en Caracas es como que la gran mayoría de la población se iba del país porque nuestra preparación siempre era hacia afuera. Es más, o sea, en mi colegio, el colegio Humboldt, que es un colegio alemán, em, ellos tienen una rama alemana y una rama venezolana, o por lo menos era así cuando yo estaba ahí, y esa rama Ok, alemana eran estudiantes venezolanos que estudiaban como estudiantes alemanes y tenían un bachillerato que era considerado un bachillerato alemán que les servía para estudiar vale. directamente en una universidad en Alemania. Entonces, Ok. sí, o sea, es básicamente como un colegio extranjero en Venezuela. Y nada, yo crecí en ese ambiente donde todo el mundo se iba y era normal, ¿no? O sea, no era algo, no tenía necesariamente que ver con el contexto del país, a pesar de que lógicamente a lo largo de los años fue empeorando. Años después se iba a pasar. Exacto, y o sea, hay una comediante venezolana llamada Johanna Hausman, lógicamente tú y yo la conocemos, pero la audiencia probablemente no. Y ella tiene un podcast que se llama Hyphenated, que sería básicamente viviendo en el hyphen o en el guión. Y es cuando tienes, por ejemplo, una persona que es que sí que estadounidense y venezolana o cualquier tipo de diferentes culturas y diferentes identidades que uno pueda tener. Y nada, yo me identifico full con ese podcast porque ella habla con, si no me equivoco, Jenny Lorenzo, que es una también comediante cubana. Y ellas hablan de, por ejemplo, cómo es ser un Latinx fuera de tu país. Y Ok. algo que ella hablaba es que, nada, que esta cuestión de emigrar y toda la cuestión, cada persona lo ve diferente. Pues, o sea, por lo menos en el caso de ella ni siquiera nació en Venezuela y eso también es algo que tiene en común con Ricardo. Con Ricardo, exacto. Exacto. Y la forma como ella migra es muchísimo antes que otras personas. No, mentira, ¿cómo es la cosa? Exacto, ella como que ya de por sí era una persona que estaba migrando de un lado para otro por su contexto. Y hay personas que fueron así, que terminan como que cayendo en Venezuela, se enamoran de Venezuela y luego siguen adelante. Y después está el otro caso que es el mío, que es que tú creces en Venezuela, te enamoras de Venezuela y luego tienes que seguir adelante, pero sigues enamorada de Venezuela, pues. Y como que la razón por la cual traigo esto a la acotación es porque dentro de mi contexto yo crecí con personas que no eran necesariamente apasionados por Venezuela, sino que solamente venían de tránsito. O sea, yo crecí con gente que... Tengo un amigo, por ejemplo, que era, no sé si era de Panamá, si no me equivoco, o su familia es de Panamá y él es de Panamá, y estudió por un tiempo en diferentes lados y eventualmente cayó en mi clase y él se gradúa y lógicamente tiene una pasión por Venezuela y tal, pero no es lo mismo que, por ejemplo, una persona que haya sido venezolano exclusivamente. O el otro caso, que es el más increíble, que son personas que venían de Alemania,
ya sea por cuestiones de que eran embajadores o lo que sea. Y, o sea, sus padres eran embajadores, no los que estaban estudiando. Y nada, Ok, cuando caen en el colegio terminan enamorándose tanto del país que se quedan. Entonces, como que nada, yo crecí en ese ambiente que es súper internacional, por decirlo así, y nunca vi la migración como algo negativo ni positivo, sino era nada más como que el mundo es demasiado grande para quedarte en un solo ok. lugar. Claro, no lo Este, viste como consecuencia de un contexto, o sea, político, como luego comenzó a suceder, sino exacto. simplemente, bueno, o sea, nuestro hogar en sí es el mundo y hay que viajar y hay que conocer acá y estar allá y si tengo la oportunidad de estudiar afuera y conocer otras culturas, hacerlo, pero era como algo más enriquecedor que en sí, que su primer motor fuese una necesidad social de alguna forma o económica. Exacto, o sea, al principio, cuando yo estaba en el colegio, eso era como mi mentalidad, pero sin embargo, yo estaba muy arraigado al país y yo quería quedarme y yo, o sea, había pensado en irme, pero también sentía que no estaba preparado para irme porque, o sea, cuando tú te vas solo, o sea, no es lo mismo Sí, migrar con tu familia y estar en una casa de verano a estar completamente solo, a ser un adulto de coñazo, que es algo que la gente no entiende hasta que lo vive. Y, y nada, en ese momento decidí no irme en 2014 y como que tuve como un año sabático rebuscando mi vida, a ver qué quería hacer y tal. Y eventualmente caigo en Derecho en la Universidad Central de Venezuela, que es cuando tú y yo nos conocemos justo antes de comenzar la exacto. carrera, realmente. Y nada, en Derecho, yo estaba haciendo una materia que se llamaba Derecho Constitucional, que probablemente tú te recuerdas, lógicamente. Y nada, Sí, obviamente. exacto, para esa materia la hice con el profesor Alberto Blanco Uribe, que es mi profesor de vida, de increíble. Shout out para Blanco Uribe. Y nada, yo me mantenía en contacto con él y él inclusive fue el que me ayudó o sea, fue el abogado que firmó mis documentos para irme, entonces es como un padrino Wow. legal, por decirlo así. Wow. Sí, no, él es increíble. Y nada, él para esa materia nos había pedido que hiciéramos una presentación, una obra de teatro representando los derechos Yo humanos. me acuerdo de Exacto. eso porque Ajá, tenía unas amigas que estaban cursando esa materia con él y ajá. yo fui a a la presentación de la obra de ella, que le hicieron en uno de los auditorios de la universidad. Ajá, exacto, sí. Y nada, yo organicé una de esas bromas junto con otros estudiantes y en una de esas reuniones que estábamos organizando frente a la Biblioteca de Derecho que queda dentro de la Facultad de Derecho, que queda dentro de una Ajá. universidad, estábamos sentados en el piso como 8 o 10 estudiantes y nada, llegan unos sujetos con un aspecto bastante peculiar y nos preguntan que si había un baño cerca de ese lugar. Nosotros decimos que no. Y era que sí que un miércoles en la mañana, como a las 10 de la mañana, todo solo porque era un día feriado, una cosa así. Y nada, después vuelven a entrar, esta vez vienen con revólvers, entonces ya no era tan Ah, peculiar, sino era más intimidante. Y dicen, bueno, mira, aquí no nadie se mueva, no digan nada, no hagan ruido, pero esto es un atraco. y shit, bro. sí, exacto. Y nada, denle los teléfonos, tal y qué sé yo. Y yo, por suerte, o sea, en ese momento tenía un iPhone y lo tenía justo debajo de una hoja de papel. O sea, literalmente, imagínate una hoja de papel y debajo el iPhone prendido. O sea, la luz se podía ver, pero por suerte no lo vieron. Y todo el mundo tenía sus teléfonos en las manos. Yo lo tenía debajo de esa broma porque yo siempre como que ocultaba mi teléfono para no distraerme. Y bueno, eso terminó siendo una virtud en ese momento. Y... Y bueno, en Venezuela uno siempre ha tenido la práctica de tener dos teléfonos. El teléfono inteligente Sí, y el teléfono sí, chimbo, sí. que es el que lanzas cuando te van a robar. Y nada, entonces a todo el mundo los roban. Yo por suerte me quitan el perolito o el teléfono chimbo o el teléfono que no es, o sea, no es inteligente. Que bueno, otro dato importante de seguridad, yo nunca grabé ningún contacto en ese teléfono, sino que tenía los números en mi memoria, y, o sea, en mi mente, y cuando le escribía, por ejemplo, a mi mamá, yo le escribía el número completo y nunca escribía mamá ni nada porque yo sabía que el día que me robaran podían leer los mensajes. Entonces ese es un dato de seguridad. Nunca Claro. dejen, nunca dejen información que pueda ser usada en su contra. Entonces nada, long story short, nos roban, como que estamos en shock todos, pero tenemos más como ganas de fight back the power
de quedarnos ahí y empezamos a perseguir a esta gente, que eran 2 hombres y una mujer. Este, y nada, ellos empiezan a ir hacia el metro, o la estación de metro es más cercana. Nosotros los empezamos a seguir, empezamos a gritarles como que nos acaban de robar, tal, qué sé yo. Y imagínate, tú sabes cómo se forman esas como jaurías de estudiantes persiguiendo a ladrones en la central, es una locura. Ok. Entonces, nada, varios estudiantes, como 30, 40 personas siguiendo a esta gente, eventualmente logran como que encerrar a uno junto con la policía que entró de manera ilegal a la universidad para ayudarnos. Y luego la policía nos pide a nosotros que vayamos a hacer como una... ¿Cómo es eso? No es un testamento, es una testificación. ¿Qué se llama eso? Cuando te Sí, piden sí. el reporte. Sí, una denuncia. La denuncia, exacto. Entonces, vamos hasta un comando policial que queda dentro de una zona bastante insegura, diría yo, porque, o sea, justamente afuera había un pocotón de gente ebria y drogada que parecía que estaban armadas algunos. Pero nada, estábamos ahí en medio de un barrio y en esa zona, o sea, yo me sentía más inseguro dentro de esa zona que dentro de la universidad donde me acaban de robar. O sea, era una cuestión loca. Y nada, dentro de ese comando policial pasamos desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde esperando a que llegara el papel, o sea, porque necesitaban una resma de papel para poder imprimir la denuncia porque ni siquiera eso tenían. Y estábamos casi que a un cuarto de distancia de la persona que nos robó. Y todos estábamos en shock. Este es el cuento más venezolano que he escuchado la última semana. Sí, no, es que esa es la cuestión. O sea, por eso que lo quiero contar en detalle, porque creo que muchas personas que son de Venezuela probablemente se van a identificar con eso. Y los que no son de Venezuela van a entender por qué tenemos esa cicatriz cuando salimos del país. Porque no es necesariamente un cuento de hadas, sino es más bien como algo que uno reflexiona y eso. Es el estrés postraumático de lo que es la dinámica venezolana. Exacto. Que- Entonces, nada, después de esa cuestión, porque estoy todavía en el primer tercio de la historia, o sea, es muchísimo más complejo. O sea, luego de eso, ellos a mí me dejan cerca de mi casa. Mi familia la tuve que llamar casi que escondida en el baño, avisándoles que estoy bien, pero que me robaron y toda la cuestión. Y yo tuve que luchar con mi familia para poder quedarme en Venezuela, porque ellos me estaban pidiendo que me fuera. Y yo me quería quedar porque, nada, siempre he tenido esta sensación de compromiso con el país. Ok. Y nada, como que luego de eso viene la segunda parte, que es que una de las personas que estaba con nosotros, que no era ni siquiera una amiga nuestra, sino una señora que estaba ahí, ella le roban las tarjetas de crédito, le sacan dinero, luego ella llega a su casa, tiene una pelea con su esposo y luego el esposo fallece de un paro cardíaco ese mismo día. Entonces al día siguiente, cuando voy a la universidad, me veo con la señora me avisa eso y me entra una sensación de impotencia y de rabia, porque no solamente fue un robo, sino básicamente fue un asesinato accidental lo que nos ocurrió, o por lo menos a esa señora. Y esa rabia es lo que me da una sensación de que necesito buscar algo más allá que con lo que pueda resolver las cosas, porque francamente nada más con ese contexto en el cual estaba no era suficiente. Y esa rabia es lo que me impulsa a mí a dejar la carrera después del primer año, pasar un año preparándome para poder irme del país y luego empezar desde cero. Es más, desde -1 básicamente, porque tuve que hacer un curso para prepararme para la universidad en Alemania y luego entrar a la universidad en Alemania, y todavía estoy estudiando en la universidad teniendo ya 25, entrando a 26 años. O sea, tipo, una serie de sacrificios que uno tiene que hacer para poder adaptarse al camino que sea más cómodo para uno. Pero nada, como que quería dejar esta historia aquí y ahora, para que la gente entienda que cuando vean a un venezolano o a una venezolana en el exterior, entiendan que primero, la mayoría de las veces no es por gusto, sino es por necesidad. Y la segunda cuestión, que es un camino bastante complicado y que yo, por ejemplo, fui uno de los afortunados que pude irme no solamente en avión, sino que pude irme por estudios. O sea, yo llegué a un país con una visa y no tuve que preocuparme por entrar a una sociedad, sino que ya la sociedad en cierta forma me arropaba. Pero la gran mayoría de las personas que migran
no tienen tantas facilidades. Y por eso es importante que entiendan ese contexto del venezolano en el exterior. Ahora, Alejandro, la pregunta va para ti. ¿Qué, ¿qué es lo que te mantuvo en el país? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te... ¿Cómo te sientes tú como un venezolano dentro del país, dentro de todas estas coyunturas y todas estas situaciones? Ok, bueno, ya lo primero que voy a hacer es un comentario porque es lo que decía, yo creo que es el cuento vamos a decirlo veneco, es como el cuento más veneco que he escuchado creo que es la última Sí. semana. Y yo creo que sí resume un poco el impulso que tuvo mucha persona en ese momento para emigrar de la forma en que muchos lo hicieron. A Sí, ver, muchos allegados a mí, muchas personas creo que pasaron fue como un clímax de trauma y de cómo el país te afectaba, que decías, mira, ya yo no puedo con esto, necesito irme a otro lugar. Y eso es bastante fuerte. Es como, o sea, obviamente la perfecta analogía es simplemente, es como cuando tomas una decisión o te ves obligado a tener que abandonar tu casa. Yo creo que es eso. Y a ver, lo imagino, y no porque lo he vivido, sino también porque lo he visto, y obviamente es completamente difícil. Y ese año que transcurre donde a ti te pasa eso, o sea, veníamos de una serie de protestas, 2014, obviamente ya con un contexto que venía siendo bastante frágil desde los 2000. Luego vamos a 2017, que creo que son los años donde la crisis también se acelera muchísimo y se resiente más. sí, Porque Venezuela venía con un problema de inseguridad bastante fuerte que cada año se transformó en el primer problema para el venezolano. O sea, momentos en Venezuela en donde por año habían casi 30.000 asesinatos. sí, Y luego no es que la inseguridad fue algo que dejó de suceder, sino que es algo que empezó a pasar a segundo plano porque el primer problema se comenzó a transformar en el económico. Empezamos a sufrir de escasez, todo este tema que digamos que en Latinoamérica se han hecho muchos chistes con que en Venezuela no había papel toalет, no había para pan, y la verdad es que todo eso era muy real. Era asistir a un supermercado y no conseguir alimentos y ver cómo, la forma en que podía sobrevivir. Los servicios públicos cada vez empezaron a fallar más, empezó todo el tema de racionamiento del agua, racionamiento eléctrico, etcétera. Y creo que si fueron quizás unos 4 años bastante fuerte y donde se reporta la mayor migración del país. Entonces, claro, bajo ese contexto lo empato con la pregunta que me haces. Obviamente en mi mente también existía quizás esa duda de, bueno, ¿será que migro? ¿Será que no lo hago? O como que un poco intentar decir qué hacías. Y en ese momento creo que tú y yo éramos personas que teníamos entre unos 17 y 18 años. exacto, sí. Que obviamente estábamos luchando un poco con descubrir qué era lo que queríamos hacer para nuestra vida. Intentar averiguar si la carrera que estábamos eligiendo era la que queríamos seguir, etcétera. Entonces, claro, se sumaban como que este montón de problemas también. Obviamente ese tipo de preguntas pasó mucho por mi mente, pero creo que al final no hice como ningún tipo de preparativo para emigrar. Creo que simplemente porque no sentía que tenía la seguridad económica para hacerlo. Creo que esa era la cuestión. Creo que para mí se trataba como que, bueno, déjame ver hasta dónde yo puedo soportar y el día que quizás no pueda hacerlo, me lo plantearé seriamente. Pero aunque Venezuela estaba en ese contexto, para mí creo que siempre representó mayor problema el hecho de emigrar a quedarme en Venezuela y intentar soportar lo que estaba pasando sin ni siquiera saber hasta qué punto íbamos a llegar, porque Sí, el contexto era bastante complicado. Y claro. obviamente estudiando una carrera como Derecho, que es una carrera que al final también está muy mezclada con la política. En el caso venezolano es así también porque al principio lo que es politología y derecho, aquí como un fun fact, eran carreras que al principio se impartían como de forma conjunta. O sea, Ok. los abogados eran abogados y también se graduaban como doctores en ciencias políticas. De ahí que a Wow. los abogados, cuando ni siquiera tenemos doctorados, nos digan doctor, que es algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero sí, era como una costumbre que se quedó en ese momento, luego ambas carreras se separan y se funda como que la escuela de politología bueno, y queda la escuela de derecho y que ambas forman parte de la facultad de ciencias jurídicas y políticas. Entonces, claro, derecho es una carrera que también está muy relacionada con la política y la forma en que desde una perspectiva, bueno, entendemos el Estado, las instituciones, etcétera.
Entonces creo que el estudiar esa carrera, enfrentarme con el hecho de quizás entender la sociedad desde un punto de vista, que en este caso es el jurídico, ver materias como filosofía del derecho, por ejemplo, Ujú. fueron cosas que me hicieron reflexionar mucho sobre lo que estaba pasando en el país y sobre quizás cuál podía ser mi posición para enfrentar eso. Ujú. Entonces creo que esas, por ejemplo, fueron cosas que me ayudaron mucho a quizás mantener la cabeza también en darle un poco de sentido lógico a Claro, por lo que supuesto. estaba pasando que no era tan lógico, ¿sabes? Entonces, creo que me ayudó mucho en ese momento a entender un poco todo lo que estaba pasando en Venezuela. Fue un momento donde había que hacer muchas cosas para sobrevivir. Obviamente el tema de la inseguridad en la Universidad Central fue algo que se fue, o sea, es una universidad que en el año que entré, que fue 2014, hasta el año que me gradué, que fue en el 2019, cambió muchísimo. Era una universidad Ujú. que al final ya no podías hacer vida universitaria porque la inseguridad la estaba arropando. Ujú. Y siempre se decía que la Universidad Central de Venezuela era como una pequeña Venezuela, Sí. en el sentido de que todo lo que pasaba dentro de la Universidad Central de Venezuela era un reflejo de lo que estaba pasando ya también en el país, y me parecía que era completamente real. Ujú. Mientras más se deterioraba la situación en el país, en general, más se deterioraba la situación dentro de la Universidad Central de Venezuela, que para las personas en el extranjero que no lo saben, las universidades públicas en Venezuela dependen completamente del Estado y no tienen independencia. Ujú. Dependen de un presupuesto que el Estado le asigne. Digamos que el Estado venezolano ha estado asfixiando un poco lo que ha sido el sistema de educación, también obviamente por un tema de control social. Ujú. Y bueno, fue la dinámica en la que entramos y que se fue sacudiendo mucho más en todo ese rango de años entre 2014 y de 2017, 2018 y 2019. Sí. Bueno, entonces creo que gran parte de eso, de no sentir de sentirme más inseguro emigrando que estando dentro de Venezuela, creo que fue lo que alguna vez abocó el hecho de que, bueno, mi pensamiento me iba a quedar y ver hasta dónde soportaba. Y obviamente cuando ya tienes claro eso, ya tienes claro el hecho, por ejemplo, en tu caso, bueno, voy a emigrar, tengo que moverme en ese sentido, a ver qué papeles saco, qué necesito, qué me pide Ujú. Alemania, qué me pide la universidad. En mi caso fue lo mismo porque era como que, bueno, ya que sé que mi decisión, por lo menos en el mediano plazo, es quedarme en Venezuela, ¿qué puedo hacer yo para sobrevivir a esta crisis que estamos viviendo? Ujú. Y bueno, creo que ahí fue donde empezó todo. Aposté creo que mucho por la educación, creo que por formarme fue como la apuesta que hice. Ujú. Intentar buscar unas becas dentro de Venezuela que me ayudasen un poco a mantenerlo. Conseguí una beca que de alguna forma por índice académico te ayudaban como estudiante a prepararte en idiomas, a prepararte en quizás habilidades blandas, en ayudarte económicamente, etcétera. Si bien a la par estaba con la universidad sacando una carrera, también me encontraba intentando realizar actividades extracurriculares en temas de investigación, trabajando con profesores en la universidad. Era como Ujú. que un poco intentar armar el currículo, por lo menos de la parte académica, más fuerte posible para cuando me insertara en el campo laboral, intentara, bueno, conseguir lo mejor. Sí. Y creo que esa fue como que la apuesta que yo hice en ese momento, de alguna forma como preparándome contra la crisis que Venezuela estaba viviendo y sin saber lo que íbamos a vivir después, que ahora estamos en 2021 y es una locura. O sea, es como si una Venezuela capitalista y una Venezuela destruida por el socialismo estuviesen conviviendo en el mismo espacio temporal y estamos viendo, este, es como un cóctel de muchas cosas, Ujú. pero que al final dentro de la lógica es consecuencia de cómo ha sido guiada la institución y la política y el derecho en Venezuela. Ujú. Cuando tienes una sociedad tan fracturada que ha sido tan afligida de toda perspectiva social, política y económica, este, tú comienza a eliminar lo que es la clase media y simplemente comienza a existir extremos. Es Sí. decir, una clase que puede ser muy pudiente y una clase que puede ser muy pobre. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Distintos sistemas, por ejemplo, como el caso de Suecia, creo yo, que donde la institución ha funcionado tan bien y, digamos, la igualdad ante la ley Ujú. ha sido tan bien gestionada que tenemos una sociedad donde lo que impera más es la clase media, donde todas las personas que quieren participar del sistema pues van a poder hacerlo. En el caso Ujú. venezolano no. Y bueno, creo que por ejemplo en ese caso el venezolano es porque
el enfoque ha sido no atacar la pobreza, sino atacar la desigualdad. Y es como que, bueno, creo que tenemos que tener que todos los humanos no somos iguales. Y Sí, no podemos luchar contra la naturaleza. Entonces lo que tenemos que atacar en ese sentido es la pobreza. Entonces, bueno, básicamente Venezuela creo que ahorita se encuentra como que ese sentido. Obviamente económicamente el hecho de que haya como una especie de dolarización de facto ha dado cierto oxígeno, ciertas cosas han cambiado, la migración obviamente ha afectado un poco también de cómo vivimos adentro del país, porque creo que se han emigrado. La verdad no tengo muy bien el dato, probablemente se lo dejamos en los comentarios en YouTube, pero creo que casi o probablemente más de 5 millones de venezolanos sí, han emigrado. Se estima que casi un tercio de la población. sí, Entonces, obviamente, ha, ha cambiado mucho la dinámica dentro del país. sí, sí. Ojo, yo estoy en Caracas. Obviamente no podemos comparar Caracas, y eso lo vamos a ver ahora que repasemos Benecadencia. No podemos comparar Caracas con el resto de los estados que conforman el país, porque Caracas parece como una ciudad privilegiada, obviamente porque la concentración de los poderes públicos en Venezuela está acá, en su capital. Ujú. Y de alguna forma el gobierno lo poco que ha dado o la poca atención que ha brindado, la ha brindado en Caracas, y ha olvidado que Venezuela está conformada por un montón de ciudades maravillosas. Exacto. Entonces, comparar el contexto de Caracas con otro contexto es complicado. Por ejemplo, ahora en la maestría que estoy haciendo, pues veo clases con personas de distintos estados, personas que están en el Zulia, uno de los estados más bellos de Venezuela y que se ha visto más afectado por toda la crisis. Me ha tocado viajar a Valencia en algún momento, y es demasiado notable ese cambio. Sí. Pero bueno, hablando solo en el contexto de Caracas, la verdad es que es una locura todo lo que ha pasado en el último momento. Sí, no, es realmente es una experiencia que creo que solamente los países o las personas que les ha tocado algún tipo de migración forzada o de algún tipo de cambio social radical o drástico son las que realmente entienden a nivel de experiencia lo que es. Pero... bueno, justamente lo último que quería comentar, bueno, primero comentar que brutal tu análisis jurídico, siempre me encanta ¿sabes? De darle como que darle nombre a las cosas en vez de simplemente decir que es un fenómeno y ya. Me encanta eso de detallar y de poder explicar, porque eso es lo que nos permite encontrar formas de solucionar las cosas a través de definirlas y de Correcto, darles sí, una... estoy súper de acuerdo. Exacto. O sea, yo viniendo del mundo técnico, si tú tienes un problema con un programa software o con algo de matemáticas, lo que sea, o con algo físico, químico, you name it, siempre necesitas tener nombres, porque los nombres son los que te dan la capacidad de decir, por ejemplo, mira, la variable de los decibeles de esta canción tienen que subir para que la próxima canción suene más fuerte, o fuerte en el sentido de que sientas algo, lo que sea. Em, Eso por un lado, y bueno, me encanta la forma como explicaste, y qué increíble que hayas tenido la oportunidad de tener beca. O sea, yo no conozco mucha gente que haya podido tener esa oportunidad, sino más bien es casi que como que el escudo de la familia, o de tener alguien que como que Sí, sí, apoye la cuestión económica. Y la otra cosa que quería comentar es que también es interesante ver cómo, dependiendo de tu carrera, tu manera de ver el mundo cambia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando estaba en Venezuela... completamente, Sí, completamente. cuando yo estaba en Venezuela, yo tuve la oportunidad de asistir a una clase de, no sé si era matemática uno o algo así, de la central también, pero de ingeniería mecánica, porque tenía un pana que estaba haciendo ingeniería mecánica. Y nada, me lancé ahí un semestre porque no tenía nada que hacer y estudié eso. Y exacto, o sea, tú sabes, cosas de ingeniero. Y nada, dentro de esas clases la manera de pensar era solamente como que vamos a resolver este problema técnico y vamos a desentendernos en la realidad. Pero dependiendo de cada materia que veías en derecho y tal, era muy distinta la forma de analizar las cosas. Y eso creo que te ayuda mucho a entender que el mundo tiene diferentes formas de verlo, ¿no? Em, Sí, completamente. Y bueno, en este caso Ujú. tenemos como... Sí, obviamente dos formas de ver a Venezuela que se van a contrastar entre sí.
pero Sí. que forman parte de la misma moneda, ¿no? Tú estando desde fuera y toda la experiencia que has podido o sea, vivir como un venezolano en el exterior, y yo estando desde adentro como un venezolano que no emigró, que Ujú. ambos estamos viendo, o sea, estamos observando el mismo proceso, o sea, el proceso por el que está pasando el país o por el que ha transitado el país, Ujú. pero lo estamos viendo desde puntos distintos, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso ha sido muy, muy enriquecedor y algo que, o sea, la importancia en que se ha posicionado lo que ha sido la migración venezolana a nivel mundial. Por ejemplo, lo estamos viendo este año con cómo fue incluido con la canción que se suele soltar en diciembre de Frank Sinatra, y que esta vez se le dio como ese protagonismo, esa mención a lo que es el contexto de la migración venezolana. Exacto, sí. Yo, o sea, la forma como yo escuché esa canción fue porque mi mamá me la mandó y yo pensé que era una canción cualquiera y no le paré mucha bola, como diríamos en Caracas, al principio, hasta que vi el video y entendí que era un tributo, ¿no? Y la canción a la cual nos referimos se llama Have Yourself a Merry Little Christmas de Frank Sinatra. Y, y nada, ese pequeño tributo, para quienes no sean venezolanos, quizás no es tan fuerte, pero para mí, por ejemplo, es algo que casi que me hizo llorar. Porque esa historia que narran ahí es básicamente la historia mía y de mucha gente. Y la Sí, forma como lo narran es exactamente como es. O sea, es una cuestión donde... es que, o sea, la curiosidad de esto, de Ujú. por qué es tan exacto lo que transcurre en el video, porfa, véanlo, vamos a dejar el link en la caja en YouTube, es porque el director del video propiamente es venezolano y Mm. él básicamente lo que hizo fue narrar su historia como inmigrante en Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, claro, cada detalle que puedes observar en el video, desde cómo comienza en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, Ujú, con esa pasarela que es una obra de Carlos Cruz Díaz, ujú. hasta todo lo que él va transitando como para de alguna forma cumplir su sueño y lo que ha significado dejar a Venezuela atrás, dejar a parte de su familia, etcétera, ha sido, o sea, es una narrativa que es exacta como creo que a cada persona que ha emigrado del país le ha pasado, y a los que estamos adentro obviamente también una perspectiva de que nuestros amigos se han ido y nuestros familiares se han ido Sí, y nuestros grupos se han reducido y hemos estado obligados a crear nuevas relaciones. sí, sí. Entonces creo que es un video que de alguna forma nos presenta de una forma bastante detallada y bastante real lo que se ha significado la migración para el venezolano, sea el Ujú. venezolano que emigró o el venezolano que aún permanece en Venezuela. Sí. Y bueno, con eso creo que ya la audiencia tiene una buena idea de qué es Venezuela. Pero ahora creo que la pregunta es, ¿quién es Ricardo del Búfalo? ¿Y quién mejor que Alejandro para empezar a explicarlo? No, él ha sido una persona que ha estado en todo el contexto del que hemos hablado. Obviamente toda la problemática que Venezuela ha sufrido vino también en un contexto de protesta donde pues gran parte de los ciudadanos protestamos, nos levantamos y creo que apostamos en algún momento por ciertos cambios, por hacerlo bajo cierta presión social, y Ricardo del Búfalo tomó protagonismo allí en un momento porque como comunicador y como comediante se fue transformando también en un activista por los derechos humanos. Y ha sido Ujú. una persona que con su comedia ha incomodado y ha criticado también digamos, al gobierno y también a la oposición. O sea, Ricardo no es que, o por lo menos lo considero yo, ¿sabes? Ha sido una persona que se ha casado con una idea, sino que creo que como comediante se mantiene en un punto en donde él pretende analizar todo el contexto venezolano y a través del humor que él genera, pues hacer una crítica social. Y Exacto. como activista de derechos humanos, pues ha sido una persona bastante preocupada también por el contexto en el que Venezuela se ha encontrado, por ayudar a víctimas, por colaborar con ONGs en distintas plataformas o en distintos eventos que se han realizado para concientizar sobre lo que pasa en Venezuela, sobre los presos políticos que existen en Venezuela, etcétera. Y creo que bajo todo esto es que también se forma Benecadencia, Ujú. que es un álbum que no es que al ser publicado este año fue, digamos, se configuró este año, sino que es un álbum que creo que tiene un recorrido
o tiene influencia de todo lo que Ricardo ha podido de alguna forma recopilar en los últimos 3 o 5 años de su tránsito por todo lo que ha sido el contexto venezolano, principalmente político. Exacto. Algo ahí que quería añadir es que también Ricardo es una persona, desde mi perspectiva, que siempre ha dado un punto de vista bastante crítico y buscando ser cómico, lógicamente, pero también para reflexionar, ¿no? O sea, por lo menos él tiene un web show, o bueno, tenía, porque no sé si lo va a continuar, llamado Por eso estamos como estamos, que no se debe confundir por el Por eso estamos como estamos EP o el Por eso estamos como estamos podcast. Aquí haciendo una promoción a Ricardo. Y nada, en este web show él discutía diferentes problemáticas o hablaba de diferentes temas y yo no me llegué a ver todos, pero vi un par de episodios que me quedaron y lo que me gustaba es que él... hay diferentes youtubers y diferentes comunicadores a nivel internacional. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Johnny Harris, que es uno de mis favoritos, que procuran explicarte un tema y darte como que una serie de situaciones, perspectivas, opiniones sobre algo, pero que al final tú te vayas informado a tal punto de que puedas hablar con propiedad de un tema. Siento que esa inspiración periodística, si se quiere, es parte de lo que hace que el contenido que crea o que comunica Ricardo sea tan eficiente. Porque mientras hay otros comediantes que procuran usar la comedia como el selling point, como la manera en que llegan a la persona, para mí Ricardo es una persona que su selling point es la información a través de la comedia, pero sigue siendo información. Vale. Bueno, tanto así Sí. que él tenía... Bueno, es su... ¿Cómo? Sí, es su vena de comunicador. Exacto. Creo que ese es como el plus que tiene él, ¿no? Que creo que eso le ha facilitado la forma en que él logra construir ideas, desarrollarlas y expresarlas a un público. Exacto. Y eso es interesante, ¿no? Porque cuando vamos entrando un poco más hacia Ricardo como músico, vemos que la música de él no es necesariamente comedia. O sea, yo lógicamente me río porque él sabe cómo manejar el humor en las canciones, pero las canciones son básicamente un rap consciente, si se quiere, en cierta forma. ¿En qué sentido? El rap consciente, como lo hemos venido explicando en diferentes episodios, procura narrar una realidad o mostrarte una perspectiva que sea básicamente una crítica hacia lo que está pasando, ya sea a nivel social, ecológico, político, etcétera. Y si lo comparamos con este álbum, nos damos cuenta que, y no solamente con el álbum, sino con la canción informativa, que era una serie de canciones que él sacaba, creo que de manera semanal, reportando lo que pasaba durante esa semana, o con sus diferentes tipos de contenido musical que él ha creado, siempre tienen esta vertiente de déjame darte una información de una manera tan entretenida, y dentro de eso incluyo la comedia, que tengas que compartirlo. Y creo que esa arma de doble filo, o sea, de tener la información y el entretenimiento, hay poca gente que lo sabe manejar bien. Porque hay gente que al tener el entretenimiento termina dejando afuera la información y hay gente que al tener la información no saben cómo entretener. Y la gente que sabe entretener e informar son la gente que tiene no solamente éxito a nivel de comunicación, sino también éxito a nivel de que la audiencia también se lleve algo. Porque a veces tú puedes ser un excelente comunicador, pero la gente al final no se lleva nada que puedan utilizar en una conversación, que para eso es como la parte de comunicación, ¿no? Sí, y... Ajá, dime. No, que estoy de acuerdo con eso y creo que lo más complicado allí es la parte política que él maneja, porque es el tema político en Venezuela ha sido tan complicado y sí, tan grande que nos ha arropado a todos los ciudadanos. Y de alguna forma todos hemos estado también clavados en la política, que muchas conversaciones que empezaban en Venezuela terminaban siempre en un tema político. O sea, como que nos obligaba a los ciudadanos a siempre estar pendientes de la política, no solamente quizás cuando venga algún tipo de elección, que creo que puede ser lo normal que puede ocurrir en un país, sino que en Venezuela se respiraba y se vivía política 24 horas al día, los 7 días de la semana. Exacto. Entonces, mucha parte del humor de los comediantes en cierto momento en Venezuela
era casi imposible no hacer una referencia dentro de su rutina, por ejemplo, de stand-up, hacia la política. Ujú. Porque sí, es eso, es un tema que nos arropaba muchísimo a los venezolanos. Entonces hubo comediantes que de alguna forma incluían estos temas en sus rutinas, luego X comenzaban a hablar de otras cosas, quizás del aspecto de la vida, pero Ricardo fue una persona que poco a poco que iba evolucionando. Él también sigue escogiendo mucho más en el tema político, y como hablamos del tema de derechos humanos, tanto así que lo llevó a colaborar con ONGs. Entonces creo que la parte interesante de él, porque creo que pasó mucho en Venezuela, es que Ujú. muchas personas que al final se metieron y se introdujeron tanto en la política se contaminaron de tal forma que desviaron, creo yo, o por lo menos desde mi punto de vista, un poco el camino que ellos venían siguiendo. Ujú. Pero Ricardo creo que de alguna forma ha podido trabajar con eso, ¿sabes? Sí, sí. Y que lo vemos ahora en la publicación de este álbum, pero por lo menos en mi punto de vista, como hablaba hace rato, Ujú. por el hecho de mi carrera que está también de alguna forma vinculada con la política, yo me inmiscuí mucho en ese tema, desde Ujú. la perspectiva de la universidad, los grupos estudiantiles, leer sobre política, discutir sobre política, entrar a talleres, intentar ver un diplomado en donde podamos de alguna forma analizar el contexto político venezolano y presentar soluciones. Pero llegó un momento en donde yo me sentí tan contaminado de todo lo que pasaba en el país que yo necesité un detox, y fue como, bueno, déjame alejarme por un momento de esto y concentrarme en otra cosa, porque si no, ¿sabes? Mi mente se está llenando y llenando sí, de toda la basura que se está generando desde el punto de vista político. Sí, sí, sí. Y de toda la degradación que ha existido y de toda la decadencia que ha existido, que por eso el álbum se llama, ¿cómo se llama? Benecadencia. Entonces creo que Ricardo ha sido una de las personas que de alguna forma se ha podido introducir acá, y ha podido sacar cosas provechosas y nos ha podido ayudar a reflexionar, y ha podido crear este álbum en donde de una forma mezcla comedia con política, y con música, que ha sido una de las cosas más interesantes, porque por ejemplo, esto me recordó mucho The Lonely Island, Ujú. que es la banda que tiene Andy Samberg, un comediante estadounidense, que ellos hacen, que es como hip hop comedia. También me recordó quizás a los Rivera Destino, que son este grupo puertorriqueño que hace bolero, pero que ellos comenzaron también como de alguna forma haciendo sátira, pero luego derivaron en todo un proyecto, como por decirlo, real, ya quizás empezando a salir un poco de la comedia. Ujú. Y me recuerda también un poco que creo que son personas que quizás me gustaría que terminaran haciendo algo así, que son estas personas que hacen el podcast El Cuartico, Chicho Roldán, Daniel Enrique y Estefanía Fernández, Ujú. que en los intros de su podcast ellos a veces hacen música, pero también la mezclan con comedia. Entonces es como un poco este concepto de esa música o esa comedia musical que no solo te hace reír, sino que te hace reflexionar dentro de esa risa. Exacto, sí. Sí, bueno, justamente cuando mencionas The Lonely Island, Andy Samberg, que es el que, ¿cómo se llama? Uno de una parte del trío, él es una persona que ha llevado la comedia inclusive a shows. O sea, él inclusive tiene un show en Netflix, bueno, en diferentes plataformas, que se llama Brooklyn Nine-Nine. Sí, Exacto. Y es cool, ¿no? Porque, o sea, yo creo que la comedia, más allá que un género, es casi que el freestyle, ¿no? Es como un estilo, ¿no? Una cuestión que puedes mezclar con lo que sea. Y cuando me refiero a freestyle, me refiero a improvisación de rap en este sentido. Que, por ejemplo, agarras a capela y lo pones en una serie de televisión, y la forma en que él lo va a llevar va a ser con esta influencia del freestyle y del hip hop. Pero tú agarras a Ricardo y vas a tener la influencia de la comedia, de comunicación. Y creo que todas esas influencias al final del día son importantes, tanto para la música como para el arte, como para la vida. O sea, de poder entrelazarnos y sacar lo mejor del otro. Así como Alejandro y yo estamos acá sacando lo mejor del otro. Y, y nada, ahora sí, damas y caballeros, podemos empezar a disecar lo que sería Benecadencia en la forma más beneca posible, que sería empezando por la primera canción, Monte y Culebra. Alejandro, ¿qué te hace sentir Monte y Culebra? ¿O qué te hace sentir el álbum primero y luego empezamos poco a poco con las canciones? bueno, creo que lo había como comentado anteriormente, que se trata de un álbum que
que creo que ha venido sucediendo, se ha venido transformando y se ha venido generando desde los últimos quizás 3 años, porque vamos a encontrar aquí canciones que quizás Ricardo de alguna forma compuso y que estaban en su Instagram, por ejemplo, o que fueron soltados como singles. Y que eran canciones que de alguna forma hablaban desde una perspectiva de lo que estaba pasando en Venezuela. Exacto. Ricardo, yo he tenido la oportunidad de verlo un par de veces en vivo. La primera vez que lo vi fue en un show de comedia, un stand-up que él tenía con Rolando Díaz, otro comediante venezolano, Ujú. que se llamaba Doble Moral. Y era como una... Era como un show que de alguna forma eso que hablaba George Orwell de 1984, Ujú. como que te permitía doble pensar, ¿no? Es como que nosotros hacemos cosas y criticamos otras y hablar como de esa doble moral que a veces tenemos frente a ciertas situaciones o comportamientos. Ujú. La verdad que era un show y obviamente Ricardo dentro de su rutina de stand-up incluía una parte musical impresionante. Ujú. Y cuando llega a Benecadencia fue un poco sorpresa porque no sabía que él estaba trabajando en un álbum. Este álbum también tuvo algunos shows de presentación en unas salas de teatros en Venezuela. Y particularmente Monticulera me pareció una canción bastante divertida con la que comenzar el álbum porque es un rap, es un hip hop. Pero es un rap que viene a contextualizar algo que sucede en Venezuela, que también comentamos, que es el hecho de que en Venezuela existe un dicho que dice Caracas es Caracas y lo demás es Monticulebra. Refiriéndose a que, bueno, Caracas es la gran ciudad, es la gran capital y lo demás simplemente, ¿sabes? Pura ruralidad, o sea, no es urbe. Ujú. Y esto ha sido consecuencia, obviamente, de lo que hablamos de cómo los gobernantes han concentrado todo en Caracas y parece que han olvidado al resto del país. Entonces, más recientemente esto se ha visto porque las principales afectaciones a los servicios públicos se ven es en los otros estados del país y no tanto en Caracas, aunque obviamente las hay. Ujú. Y esto ha llevado también como una pequeña riña entre la población, por decirlo de alguna forma, en el que existe como esa disputa entre los caraqueños y los valencianos, los zulianos, los barquisimetanos, etcétera, Ujú. de un poco quejándose de como que mira, o sea, mira cómo está Caracas, como el rey, la reina del país y nosotros acá olvidados. Ujú. Entonces, creo que la reflexión que también invita a Ricardo en este tema es, sí, esto pasa, pero también hay que entender que no es culpa del caraqueño. O sea, la culpa es del gobernante. Y creo que tenemos que estar nosotros juntos contra ellos, de hacerlos entender de que esto no puede ser así. Exactamente. Este. Y nada, bueno, aquí para que no se nos olviden los nombres, tenemos a el señor, lógicamente Ricardo el Búfalo, tenemos a Loncho Navarro, si no me equivoco, ajá. Tenemos a Nanutria y tenemos a Josué, que si no me equivoco es Joabit, ¿no? Eh, No, Johabit, o sea, es una persona que es un músico. sí, De no, me hecho, él encanta. es especialista haciendo beatbox. Sí, sí. Es increíble. Y yo soy Choa, es un comediante. Ok, 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 ya, disculpa. Esa era parte de un chiste que cayó mal. Sí, Em, está, ok. ajá, entonces, Joabit, no me acuerdo si él sale en esta canción como en parte del verso o es solamente la parte musical. Porque lógicamente la música es súper inspirada en Joabit, pero Es la parte musical. De hecho, creo que si notas como que el funk o la base de fondo es un es beatbox. hecha por él. O sea, Exacto, eso es lo que es un digo. beatbox. Exacto, eso es lo que digo. O sea, tipo, Sí, exacto, exacto. Sí. ya, ya, entendí ya. Donde él sí canta, que tiene un verso, es en Eres tú. Ajá, exacto. Yo estaba como que, oye, yo escuché este pana, pero no me acuerdo en cuál. Shout out para Joabit. Y nada, bueno, algo que me gusta mucho de Monty Culebra es que cuando empiezas el álbum por primera vez, estás literalmente como en un estado de qué carrizo es esto. Pero cuando terminas el álbum, que termina en una forma bastante como final abierto, casi que negativo, cuando vuelves a empezar el álbum, te devuelve este optimismo venezolano o inclusive latinoamericano, que es como esta sensación de que, bueno, no importa si estamos mal, seguimos adelante. Em, y eso es algo que notas cuando empiezas a escuchar el álbum en repetición. Luego viene Qué duro es el amor en comunismo y
esta canción, algo que quería destacar acá es que esta experiencia del amor en comunismo es básicamente lo que una relación de pareja a la larga o a lo largo de los años se ha vuelto en Venezuela por algunas personas. Que en un momento es como que todo va a estar bien y que deberías cuidar a esa persona que da todo por ti, inclusive el todo de agua. Y eventualmente por diferentes cuestiones afecta también eso. Y es una buena manera de ver cómo, por ejemplo, los temas de relaciones de pareja puedes inclusive llevarlos a un contexto mucho más real y todavía sacar a la parte romántica, ¿no? Que es algo que creo Sí, que... es que, Ajá. no, que, o sea, es que la normalidad de Venezuela, o sea, porque eh, estas canciones narran como que distintos puntos de vista de lo que ha sido la crisis venezolana. No, nos afectó a un nivel increíble y son cosas difíciles de explicar porque son cosas que no pasan en un país que está funcionando normalmente. Exacto. O sea, tener una relación en pareja en Venezuela bajo un contexto de crisis era complicado. Uno, por no tener dinero para poder salir. Sí. Lo otro es no saber a qué lugares ir porque muchos estaban cerrando, la economía venezolana se estaba yendo, tú sabes, a la mierda. Sí. Está un contexto de seguridad demasiado fuerte en el Ujú. país. Y además también era un tema que se transformó después en un chiste, en una especie de meme que era como que, bueno, si conoces a alguien y ese alguien te gusta, lo primero que tienes que hacer es preguntarle si se va o se queda en el país porque tienes que planificarte de alguna forma. Sí, sí, sí. Entonces, eso significó el amor en comunismo. Sí, exacto. Y bueno, también la canción siguiente, Antes del Abismo, también repite este tema, pero a nivel individual. O sea, es como que haciendo un flashback a cómo era la vida antes y cómo es la vida ahora, que también es una forma interesante de analizar las cosas. Ahora, Eres tú es una canción que cambia un poco esta dinámica de, mira, vamos a ser pesimistas o vamos a estar deprimidos por el pasado y en vez de agarrar esa energía o esa experiencia negativa y volver a recontarte la negatividad, te trata de hacer reír por las cosas que están mal, pero también recordarte que las cosas pueden estar bien y que esa esperanza es lo que nos puede llevar hacia adelante, porque al final esa esperanza que ves, eres tú también. Tú también tienes tú también eres parte de ese proceso y puedes salir adelante y ayudar a los otros a también salir adelante. Sí, bueno, a ver, sin duda es mi canción favorita de este álbum. Y Ujú. creo que principalmente porque la primera vez que la escuché me erizó la piel. Sí. O sea, de verdad, o sea, fue como, o sea, la canción de verdad te transmite una energía que creo que es única y obviamente la canción busca un poco hablarle a ese venezolano que emigró, o sea, a los Daniel que emigraron, este, y decirles como que extrañas a tu país, extrañas todo, pero Venezuela también eres tú y Venezuela también está donde tú estás. Exacto. Yo no, esto fue muy loco porque yo no recordaba esto. O sea, no lo recordaba como que al 100%, Ujú. pero me acuerdo que cuando discutimos para hablar de Benecadencia, yo recordaba como que, oye, o sea, yo he visto a Ricardo dos veces en vivo. Ujú. La primera vez que ya le conté, que fue el stand-up titulado Doble Moral, y una segunda vez es en un local que está en Caracas que se llama Cúsica. Ah, Cúsica es sí. un local que comenzó como una especie de marketplace, por decirlo de alguna forma, de música venezolana y de merch que tuviera que ver con música venezolana, etcétera. Ujú. Ellos lograron fundar un local acá en Venezuela que es como una especie de bar lounge, en donde, bueno, tiene una parte que es restaurante y otra parte con una tarima donde se hacen presentaciones y se hacen conciertos y tal, y de verdad, súper brutal. Y Ricardo se presentó en una oportunidad allí. Entonces yo como que estaba investigando porque no me acordaba, o sea, yo me acordaba que obviamente que ella estaba ahí, lo que no me acordaba era como que, ok, Ajá. ya, ¿qué fue lo que presentó Ricardo en este momento y por qué él estaba allí? Y cuando, o sea, termino de investigar, que es como que refresco toda mi memoria, es que en ese momento, esto fue creo que en el febrero del 2019, Ajá. Ricardo estrenó Eres tú y el video musical de Eres tú en Cúsica. Y yo fui esa vez a Cúsica. Ah, wow. Y esta presentación él la hizo con Joe Javid, Ah, la hizo con otra persona que no recuerdo, es una persona especialista en maracas. ajá.
Y el maestro de ceremonia de ese, como que, de ese concierto es Luis Carlos Díaz, Ajá. que es uno también de los comunicadores y activistas de derechos humanos probablemente más importantes de los últimos años. Ajá. Ha sido muy adverso al gobierno. También él se ha preocupado mucho por educar al venezolano en temas digitales y de ciberseguridad frente a lo que ha sido la persecución política. De verdad ha sido una persona muy importante en toda esta parte y en todo este contexto. Se ha visto amedrentado, estuvo preso en algún momento. La verdad creo que se ha calado todo lo que ha sido la crisis venezolana de una forma muy directa. Ajá. Y él fue el maestro de ceremonia en esa ocasión. Casualmente era su cumpleaños. Fue un show increíble. Ricardo no solo cantó Eres Tú, sino que hizo un recopilatorio de los singles y también obviamente de lo que estaba en el EP de Por eso estamos como estamos. Joja Beats hizo una presentación increíble. Claro. Y una exhibición de beatbox alucinante. O sea, Sí, él es increíble. o sea, Joja él tiene que ser, de verdad, no sé, una de las mejores personas del planeta que hace beatbox. Sí. Obviamente vamos a dejar su canal acá para que ustedes puedan ir y ver lo maravilloso todo el trabajo que él hace. Sí. Y no, o sea, yo te digo que fue un concierto, o sea, de locura. Y bueno, y al final hicieron la presentación del video, que Eres Tú. El video entiendo yo, es producido por Mío Yo Creo Yo. Mío Yo Creo Yo es como no es una revista, pero sí son unas personas que operan digitalmente, que crean como tiras cómicas o manchetas. Ajá. Cómicas, pero mezclado con la política. Entonces, bueno, de alguna forma contextualizan la política venezolana a través de una sátira llevada a cómics. Y ellos son los encargados de dibujar y diseñar todo este video para Eres Tú. Que nada, de verdad que es una canción que, lo repito, me eriza la piel cada vez que la escucho. Es como que no ha dejado de producir esa sensación cada vez que escucho esta canción, y que se transformó en mi canción favorita de este álbum. Sí, es una joya. Luego venimos con Un país donde todo es, pero no es, el cual es también una reflexión donde, mira, tienes estas cosas que están pasando, pero nada, ¿qué realmente es lo que es Venezuela y qué es lo que no es? Y es una forma cómica también de analizar las cosas que a veces nos preguntamos, que es tipo, en Venezuela, o sea, que por ejemplo, ¿qué moneda es la que funciona realmente? Si es el bolívar, o si es el dólar, o si es el euro, si es el yen. Y cosas así que parecen ser jocosas, pero también tiene un trasfondo bastante crítico y hasta filosófico, si se quieren, en ciertas partes. Luego viene una de las canciones que creo que deberíamos hablar, o no más hablar, sino darle un buen push, porque siento que es una canción que es importante que la gente escuche, que es Testaferro de tu amor. Me encanta esta canción. Ajá, exacto. Aparte que es un merengue, o sea, es un merenguetón. Eso o sea, es lo que puedes quería bailar decir. esta canción, pero perfectamente. Que es una de las cosas que más me gustó del álbum, la mezcla de sonido, porque no es solamente un rap o un blues, que quizás era lo que él más estaba acostumbrado a hacer, sino que esta canción tiene rock, tiene R&B, y cuando escucho Testaferro de tu amor, que es un merengue mezclado con reggaetón, es una vaina increíble. Sí. Y bueno, yo creo que me atrevería a decir que Testaferro de tu amor, a nivel musical, es una canción que recopila sonidos muy venezolanos y que también te mete también un poco en la manera en que el venezolano piensa las cosas, ¿no? Porque creo que cuando te escuchas Testaferro de tu amor, a pesar de que es un chiste y está bromeando y es comedia al final del día, hay ciertas partes que sí son bastante, como que es una reflexión a lo que es nuestra realidad, ¿no? De qué es lo más importante, qué es lo que la gente busca, por qué. Y creo que nada, que la canción habla por sí sola, no tenemos que darle más introducción, pero de verdad es muy importante que la tengan en consideración, tanto por los sonidos venezolanos de la salsa, o sea, la versión venezolana me refiero, de la salsa, del merengue, inclusive del reggaetón venezolano, que no es necesariamente similar al puertorriqueño. Y nada, que vean que hay diferentes formas de contar una historia de amor que no siempre tiene un final feliz. Sí. Luego... para poner quizás un poco más en contexto,
esta canción habla de una relación en pareja, o sea, como de un hombre o de una persona que quiere conquistar a otra, Ujú. pero hace un símil con todo lo que ha sido la corrupción venezolana. Y entre líneas, o sea, entre barras, hay referencias a casos de corrupción venezolanos, pero o sea, no sé cómo escribirlo, quizás los más mediáticos. Exacto. Entonces, entender un poco del contexto o de la historia de la corrupción venezolana en los últimos 20 años va a brindar todo el contexto para entender las referencias que él hace, hablando de amor, pero con palabras que evocan momentos que han sido de inflexión en Venezuela en temas de corrupción. Exacto. Y otro detalle quizás más de traducción para que la gente entienda, dos palabras. Testaferro, si no me equivoco, es la persona que lava el dinero para otra persona, ¿no? Eh, Sí, que firma, de alguna forma aparece por esa persona en los documentos, los firma, los gestiona, etcétera, como para ocultar a ese tercero que realmente es el que se está beneficiando de esos contratos o esos movimientos de dinero, etcétera. exacto. Y la palabra enchufado, no sé si eso también se aplica en diferentes latitudes de Latinoamérica, pero en Venezuela es básicamente una persona que se aprovecha de los beneficios que puede tener, por ejemplo, el Estado. Entonces, por ejemplo, si yo soy un enchufado, soy una persona que me beneficio del Estado de manera legal o ilegal, eso depende de tu perspectiva. Y nada, es como visto como algo negativo porque se supone Sí, que tú no tienes que o sea, beneficiarte de eso. sí, o sea, o sea, lo que yo recuerdo creo que es un término que él usó, o por lo menos yo lo recuerdo así, fue Capriles. Capriles es un político venezolano que fue candidato a la presidencia, gobernador del estado Miranda, etcétera. Ujú. Y él fue como un término despectivo para referirte a todas estas personas adeptas al gobierno que de alguna forma lo que hacían era, no porque creyeran intrínsecamente en la filosofía política que el gobierno quería imponer, sino era más porque el hecho de ser adepto al gobierno te da un beneficio económico. Exacto. Entonces, ese beneficio económico para muchos se tradujeron en millones de dólares. Y eso es lo que en Venezuela se comenzó a denominar como enchufado, tipo esa persona que de alguna forma trabaja, labora con el gobierno porque percibe un ingreso económico importante por eso y normalmente tiene que ver este tema con corrupción. Exacto. Y bueno, enchufar significa conectar. Entonces, enchufar en el sentido de estar Exacto, conectado a la corriente o a la electricidad de alguien más, en ese sentido. Em, exacto. exacto. Bueno, inclusive él dice, mi corazón está enchufado a tu toma corriente, que sería como tu, donde el enchufe, pues, donde pones la cuestión. Sí, porque yo creo que, no sé si enchufado sea una palabra bastante latinoamericana o demasiado venezolana. N- No, no, creo que es muy... No, yo creo que es muy veneca. Sí, sí, sí. Nada, luego viene Miss Marines, que para una persona que no conozca de política venezolana va a ser una referencia bastante, quizás como de extrema derecha, si se quiere. O sea, de una... Bueno, no sé si extrema derecha a nivel político, pero básicamente es como el concepto de desear una invasión militar por medio, lógicamente, de la fuerza. Que esto está más alineado con la política de Donald Trump, o mejor dicho, lo que las personas creían que era la política de Donald Trump dentro de la comunidad venezolana, que era esta idea de ir a la fuerza y de tomar Venezuela y de alguna forma cambiar las cosas a Sí, través de la violencia. Y bueno, la sí. persona que empieza esta canción es una comediante que se llama Ale Otero, que ella hace a veces como impresiones o sketches donde hace el personaje de María Corina Machado, si no me equivoco, que es una Sí, ella. exacto, es una mujer que hace política en Venezuela también, que ella, la forma como habla es precisamente emulada por Ale Otero dentro de esta canción.
Y por eso es que ella dice esta referencia de, bueno, si ellos vienen, entonces yo les diré que mi nombre es María Corina. Y es una forma jocosa de hacer referencia a la política y, bueno, María Corina en este caso. Y nada, esta canción es más que todo una... como también recordar diferentes partes políticas. Por un lado el caso de María Corina y por otro lado el caso de Capriles. Si no me equivoco, o no sé si están refiriendo a... Creo que se refieren a Guaidó. A Guaidó, ok, sí, porque veo acá Manguangua y otras expresiones que son bastante caprilescas, pero bueno. La otra persona que está en la canción es David Comedia. Y otro caso que no se me quería olvidar es que Manuel Rangel también está en la canción de Eres Tú. No nos olvidamos de ti, Manuel. Estamos aquí, estás aquí con nosotros. Y nada, después de esta canción de Miss Marines, no sé si quieres decir algo de la canción o no, creo que ya la cubrí. Sí, no, yo creo que lo cubriste súper bien. Lo que pasa es que en Venezuela, obviamente, todos intentando buscarles una respuesta sí, una solución al problema que ha sido la crisis y el gobierno. A los ciudadanos no se le ocurrió más que creer que una respuesta podía ser la introducción de fuerzas militares estadounidenses por la fuerza en Venezuela. Entonces, esta canción se convierte un poco en una sátira de esa creencia que se estableció en algún momento. Uh-huh. Y es como una especie de María Corina satirizada por Alotero pidiendo el ingreso de los Marines a Venezuela. Exacto. Es como, marica, es muy beneco, de verdad que esto. Sí. Bueno, y luego esta canción sigue Se fue la luz, que esto es un blues. Y esta canción es demasiado interesante. Es demasiado interesante el corte que él hace, o sea, la imitación de como si se hubiese ido la luz. Y como la canción sigue un formato, un plug o a capela. Uh-huh. Y son cortes que se van produciendo en la canción desde como que varias veces. Sí. Obviamente el enfoque acá es obviamente una referencia al gran apagón que sufrió Venezuela en el 2018. ¿18 o 19? No, estoy... No, 2019, exacto. Sí. Creo que fue en el 2019. Creo que fue 2019 porque eso Déjame fue en la revisar. época de cuando ya Guaidó estaba dentro del país. Fue en marzo de 2019, creo que fue. Si no me equivoco, no sé. Pero bueno, creo que también es irrelevante Sí, eso. 2019, tienes razón. Sí, creo que eso también a la larga es irrelevante porque, por ejemplo, en Caracas es que el apagón como que fue algo sorprendente, pero creo que la gente que nos escuche de otros estados va a decir tipo, mira, papi, Sí, exacto. desde... Sobre todo el caso del Estado Zulia, o sea, Eso mismo, exacto. peor que peor. Sí, con el... ¿Cómo es esta cosa? El fryer, esta palabra que siempre dice, ya va, que no se me vaya... ¿El qué? ¿Sabes qué está diciendo ajá, el fryer? En Monte y Culebra, Loncho está diciendo que no... El air fryer. Ah, exacto, que yo estoy acá, mientras tú estás allá gozando la luz, yo estoy acá sin siquiera tener el fryer. Que creo que es la referencia a la nevera, si no me equivoco, que sería el congelador, pues. No vale, no vale. Se refieren al air fryer, la freidora de aire. Ay, Dios mío. Berro, imagínate tú. Tengo que actualizar tengo que actualizar mi... ¿Cómo se llama? Mi Venecopedia. Sí. Sí, entonces nada, Se fue la luz es una canción que para una persona que nunca haya experimentado un apagón de luz, creo que es la mejor manera de explicárselo. O sea, imagínate que estás gozando de la vida normal, ¿no? Y hay un momento en que todo se va, en este caso la luz, y eso afecta literalmente todo porque lógicamente ya no puedes hacer nada con electricidad, pero aparte, toda tu cercanía no puede hacer nada con electricidad. Entonces estás básicamente en las oscuras, usualmente, porque es en la noche, que usualmente pasaba, o a veces en el medio del día, y toda tu vida a veces cambiaba de acuerdo a un apagón. O sea, por ejemplo, si tienes un trabajo... creo que tú, Alejandro, tienes más experiencia con eso, o mejores referencias que yo ahorita. Bueno, o sea, yo no sufrí racionamiento eléctrico, o sea, no lo recuerdo bien. Ajá. Creo que hubo un momento que se afectó a Caracas, pero es lo que tú dices, luego la afectación se comenzó a concentrar, fue en el resto de los estados del país. Uh-huh. Pero lo que fue este gran apagón, el 2019, esto fue una locura porque esto fue el país 100% sin energía eléctrica, es decir, no funcionaba nada. No funcionaban bancos, no funcionaban empresas, todo congelado, todo... Es como...
O sea, creo que la perfecta o la que puede ser una buena analogía para las personas que no son de Venezuela es la pandemia. Es Ujú. todo, absolutamente todo parado. O sea, imagina que nadie puede salir de su casa como la pandemia con la carga adicional de que no tienes luz eléctrica. Literalmente fue eso. O sea, solo imagínate ese contexto y fue un desastre. Sí, y ese fue para largo, ¿no? Sí, yo creo que ese fue un par de semanas que fue así. Sí, eso. Sí, no recuerdo muy bien cuántos días duró exactamente el apagón, que fue un apagón continuo, creo que fue casi una semana. Sí. Luego la luz regresaba un par de horas y se volvía a ir, pero duramos creo que casi 3 semanas el país completamente oscuro. De verdad que vivir ese momento fue una locura. Sí, o sea, imagínate yo que estando acá, yo justamente en esa época estaba escribiendo, tenía una materia que tenía que escribir sobre como algún tema para investigar y yo estaba como que, bueno, voy a investigar de algo de Venezuela y tal, y de repente pasa esa broma y fue como que no, tengo que investigar a juro de Venezuela y exponer esto porque es inaudito que esté pasando esto en el siglo XXI. Y... Y nada, o sea, tipo, yo por ejemplo, estando afuera, mi primera como que miedo era cuándo voy a volver a hablar con mi familia, ¿sabes? Porque, Claro. o sea, por lo menos para mí, mi familia es una pantalla. Y a medida que pasa el tiempo, es como que esa pantalla gana más y más peso. Porque en principio era algo como reciente, pero ahora es como que no. Literalmente, ¿sabes? Cuando es el cumpleaños de mi mamá, que es el momento que estamos grabando esto, que es el 18 de diciembre, yo la felicito a ella a través de una pantalla, es un píxel. Y si ese píxel no está ahí, es como si mi mamá no estuviera. Entonces es una relación loquísima que la gente tiene cuando está en el exterior con la gente que sigue en el país. Pero bueno, moving on para algo más alegre, si se quiere, sería la censura. Y esta canción es un éxito a nivel de, ¿cómo se llama? De utilizar, no sé si se diría onomatopeyas, pero yo creo que diría utilizar sílabas para poder describir palabras sin tener que decir la palabra. Bueno, dos palabras Sí. acá es el o, que sería mamagüevo. Que es como en la versión venezolana de decir cocksucker, diría yo. Este, Sí. y sí, que bueno, también una cuestión que tienen que entender la audiencia latinoamericana es que, bueno, la audiencia en general que nos está escuchando, que en Venezuela tenemos una fijación con las genitales increíble. O sea, el coño de tu madre, mámame el huevo, todo tiene que ver con huevo. Ay, qué huevo hacer esto, qué huevo lo otro, eres un huevo. Es una cuestión rarísima. Lógicamente huevo es una referencia al miembro genital masculino en este caso, pero sí, es una cuestión rarísima. Y bueno, la otra cuestión que hace aquí con las, bueno, ni siquiera con las sílabas, sino con las vocales. Esto es algo que ni siquiera Nach en efectos Es con las vocales, vocales, exacto. ni siquiera Nach en efectos vocales se le hubiera ocurrido esta. O sea, si te das cuenta, Ajá, en la portada del disco ajá, hay como unas letras que son como de un Scrabble. ajá. Y son I, O, E, U, A. O sea, imitando un poco, o sea, voy a decirlo, hijo de puta, Exacto. para referirse a una forma de referirte al gobernante, o sea, como de insultarlo, como de desplazar toda tu rabia contra él. Sí. Pero obviamente, como la canción se llama La Censura, es como, bueno, yo no, o sea, me estás prohibiendo decírtelo de esta forma. Sí. Pues te lo voy a decir solo con las vocales. Exacto, exacto. Y nada, es una manera muy interesante, no solamente de insultar, sino también de dar un mensaje a través de, ¿cómo se llama? De la comedia, ¿no? Que es que, mira, hay una libertad de expresión restringida, la cual básicamente funciona como una ruleta rusa, ¿no? O sea, un día puedes hablar y el otro día puede que no puedas hablar más nunca. Entonces, es una manera de hacerte reír, pero también recordarte de ese fenómeno que ocurre dentro de Venezuela, tanto a nivel físico, que sería la privación de libertad para una persona que esté en desacuerdo con algo que decida el Estado, como también a nivel digital, que puede ser cuando, por ejemplo, un video o una información es bloqueada o se le hace muy difícil su distribución debido a
por ejemplo, el uso de bots o de diferentes maneras de evitarlo. Y bueno, finalmente... Sí, Ajá, dime. o sea, ya va, y para colocar un contexto a las personas que no son de Venezuela, en Venezuela existen leyes que de alguna forma limitan lo que tú puedes expresar Sí. en un sentido público. De si puedes referirte o no al gobernante de turno, a personas adeptas al gobierno, Personajes de la qué oposición puedes también. mencionar personajes de la oposición, qué puedes y qué no puedes mencionar, de qué forma puedes referirte a ellos. Entonces son estas leyes que de alguna forma vienen a colocar límites y a censurar allí. Entonces, en el caso de las personas que trabajan para la radio venezolana, para la televisión venezolana, se ha vuelto bastante complicado el hecho de, por ejemplo, hablar de una noticia como el caso del apagón, porque no podías hablar de apagón, tenías que hablar de que era un agente externo que se involucró en Venezuela y nos invadió y de alguna forma lesionó todo lo que era nuestro servicio público de electricidad, Sí, para no referirte que fue la incompetencia del gobierno durante los últimos 20 años que hicieron que la industria energética en Venezuela fracasara. Entonces, exacto. bueno, básicamente ese es el contexto. Exacto. Y nada, cuando llegamos a Sentimiento Nacional, que es la última canción de este álbum de 10 canciones, es una canción que básicamente vuelve y hace como full circle en nuestra conversación, que es toda la conversación de si te vas o no te vas del país y por qué y cómo es toda esa cuestión. Y bueno, la forma como él finaliza el verso, que dice, bueno, que yo primero no me quería ir, luego me quería ir, pero cuando me quería ir llegó la pandemia. Entonces es como que, nada, es una forma de cerrar el álbum de una forma bastante jocosa, un final trágico, una tragicomedia básicamente. Em, y, y también te da un detalle interesante que es lo que veníamos diciendo al comienzo, que Ricardo técnicamente no es venezolano, sino que se naturalizó para ser venezolano, por decirlo así. O bueno, es venezolano porque alguna parte de su familia es venezolana y por ende es venezolano en ese sentido. Pero independientemente de cómo él haya adquirido su nacionalidad y su conexión con Venezuela, él decide quedarse y a pesar de tener la oportunidad de irse. Y eso también da a entender su forma de ver las cosas y como decías tú también, ¿no? De poder buscar dentro de tu contexto cómo hacer que las cosas sigan adelante. Sí, el título de la canción obviamente es una referencia a una canción de una banda venezolana conocida como la Super Banda de Venezuela, Ujú. Guaco, que es una canción que se llama Sentimiento Nacional. Ok. La canción, en el caso de Guaco, obviamente buscaba resaltar como que toda la parte maravillosa de la cultura venezolana, aromas, colores, música, sí, cultura, gastronomía, etcétera. Ujú. Y lo intenté expresar a partir de un sentimiento nacional. Pero luego esto se fue transformando un poco en un meme de utilizar esta frase de sentimiento nacional para evocar cosas que el venezolano del común sentía. Y Ujú. obviamente durante el momento de la crisis, pues muchos sentíamos esa necesidad de tener que emigrar. Entonces, por eso, de alguna forma, en meme se transformó ese en un sentimiento nacional de que todos sentíamos lo mismo. Y por eso esta canción se expresa de esta forma. Eh, este es un álbum minado de referencias desde todos los puntos de vista. Ujú. Es muy venezolano, quizás por ese sentido las personas que no son venezolanas que busquen entenderlo, pues va a ser un poco también intentar entender el contexto histórico contemporáneo de Venezuela. Y referencia este álbum desde su título, porque Venecadencia, con el subtítulo, creo que es Canciones para un venezolano de la decadencia, obviamente está evocando a el libro de José Rafael Pocaterra, un escritor diplomático y político venezolano Ajá. que fue adverso a Juan Vicente Gómez, dictador venezolano, a principios del siglo XX. Ujú. Él escribió un libro que se llama Memorias de un venezolano en la decadencia. Y este libro que escribe él es un poco una narrativa desde su propio punto de vista de cómo era ser adverso a una dictadura y una dictadura militar bastante fuerte para ese momento en Venezuela. Sí, sí, sí. Antes de llegar como a las conclusiones, quería dejar acá los nombres de los productores, que además de, lógicamente, tener a Ricardo el Búfalo, está Alejandro Díaz,
Manuel Rangel, que ya lo había mencionado anteriormente, y Rodolfo Porras. Y en los escritores está también, lógicamente, Joavit de nuevo, creo que por la parte más de composición musical, diría yo, aunque también quien quita que esté ahí entre los versos. Víctor Medina y de nuevo Josué Ochoa. No sé si aquí en Genius me lo están poniendo como en general o cómo es la cosa. Tendríamos que ver los créditos del álbum en físico para estar claros de quién hizo qué. Pero lo interesante es que, bueno, que agradecemos este producto, esta pieza para la cultura venezolana que simboliza muchas cosas y que encapsula una experiencia que probablemente en el futuro no solamente contaremos para no repetir nuestra historia, sino que también será un recuerdo para lo que fuimos y posiblemente lo que no tengamos que volver a hacer. Ahora, con la conclusión, sí. Alejandro, llévatelo, por favor. Yo creo que el resumen de esto es la memoria. Uh-huh. Lo importante es que tener memoria de lo que estamos viviendo y lo que no queremos que se repita y hacia donde nosotros también queremos dirigirnos. Es difícil, obviamente, sanar cicatrices. Creo que la única forma de que esto pueda ocurrir es que la última persona que recuerde algo deje de existir y así vamos a olvidar nuestro contexto. Uh-huh. Pero creo yo que esta memoria, estas cicatrices nos deben ayudar para nosotros formar una mejor opción o un mejor futuro de lo que nosotros realmente queremos ser. Venezuela ha sido un país que ha cambiado drásticamente los últimos años desde todo punto de vista. No se trata de que Venezuela esté mejor, sino que está distinta. Sí. Y creo que los venezolanos hemos salido de un contexto tan adverso, de un contexto tan complicado, que la más mínima elevación en cualquier ámbito de nuestra vida, de una mínima mejora, comienza a ser de alguna forma un buen recorrido o una buena espina para nosotros. Venezuela es un país que aún se tiene que seguir trabajando, en el que aún tenemos que seguir de alguna forma elaborando, corrigiendo, etc. Y al final nos necesitamos todos. Venezuela es un país que ha aprendido a regarse por el mundo. El venezolano también de la migración ha aprendido a sacar cosas buenas, por decirlo de alguna forma, porque ha permitido a muchos de los artistas darse a conocer en otras latitudes, ha permitido a muchas personas que realizan presentaciones poder encontrar público en otros países, uh-huh. Enriquecer muchísimo más también nuestra cultura, y creo que también ha sido algo que nos ha hecho encontrarnos con nosotros mismos. Sí. Uno de los temas más centrales en Venezuela ha sido que nos ha costado definirnos, o nos ha costado ver realmente o darle una forma a nuestra cultura, o realmente qué somos o con qué nos identificamos. Y creo que este contexto tan adverso y tan complicado también nos ha ayudado a transitar un poco esa reflexión y a de alguna forma descubrir qué significa ser venezolano. Exacto. Y bueno, una última cosa que quería agregar ahí es que, bueno, como mencioné anteriormente, he estado leyendo notas en Genius y, bueno, en este caso, la única persona que ha escrito aparentemente notas sobre el álbum Benecadencia es el usuario @cervezatipo. Entonces, gracias a Cervezatipo por todo esto. ¿Y por qué menciono esto? Porque dentro de Genius y dentro de generalmente todos los foros, las personas que crean cultura no son las plataformas mismas, sino nosotros como usuarios. Así como Alejandro y yo estamos discutiendo acá sobre Benecadencia y llevándoles a ustedes este trabajo, siéntanse también ustedes en confianza de poder añadir a la conversación en cualquier plataforma que se encuentren, porque si bien Alejandro y yo estamos hablando de Benecadencia, probablemente hayan otros proyectos de diferentes partes del mundo que a lo mejor no veamos y que a ustedes les parezca interesante. Entonces siempre recuerden que su voz y su capacidad, su historia también importa y vale la pena contarla. Cerrando con Por cierto, exacto, Cervezatipo es el user de Instagram de Alejandro Díaz, que fue el productor de la... Ah, ok, ¿ves? Todo tiene una conexión al final. Gracias por esa anotación. Entonces nada, con esto creo que los dejamos con este 9º episodio. Gracias por escucharnos de nuevo. Gracias por estar acá escuchando básicamente nuestra historia de la manera menos egocéntrica que pudimos hacerlo, porque también hablar de nosotros... puede, si no nos llevamos bien, puede tender a ser muy
como self-centered, pero de una manera negativa. Así que gracias por acompañarnos en esta terapia, si se quiere. Y bueno, creo que esto es todo por esta semana. Gracias, Alejandro, gracias como por siempre por estar acá. Y esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Gracias a ti, Dani. También gracias a ustedes por escucharnos y acompañarnos en esta primera temporada. Nos vemos en el siguiente episodio, que va a ser el último de este año, también de esta primera temporada. Y nada, estoy súper agradecido de poder tener este espacio, y quizás de este episodio nos permita un poco reflexionar y también desahogarnos sobre lo que ha sido nuestra experiencia como venezolanos. Dani, gracias, y nos vemos en el siguiente episodio de Spread the Bars. Hey, sentimiento nacional. ¿Cuál es mi sentimiento nacional? Aquí te va. Ya. Esto va dedicado a quienes luchan por construir un nuevo país y no se rinden por nada, aunque los arranquen de la raíz. Por quienes se quedan y quienes se van, cada persona busca ser feliz y no importa cuánto les quitan, porque logran transmutar eso en algo tangible. No seamos insensibles, antes del abismo ya estábamos frágiles, y eso que en nuestro país todo es posible, a la vez no lo es. ¿Por qué? Pues eso es algo que no puedo expresar. No tiene que ver con Marín, sino más bien con el comenzar. Ya estuvo suficiente de naufragar como en Guiria. El cambio comienza en ti, conéctate con tu familia. Escucha mi canto y luego recuerda que eres tú quien puede cambiarte la vida. Yo soy de Caracas, creciente culebra, evadiendo llegar a Bellomonte sin vida. Y mi vida, ¿qué pasó? No sé, pero mi amor incondicional no lo tumba nadie. No necesito testaferros pa' cobrar cheques, aunque se vaya la luz siempre prevalece en mi vida. ¿Qué pasó? No sé, pero mi amor incondicional no lo tumba nadie. No necesito testaferros pa' cobrar mi cheque, aunque se vaya la luz siempre prevalece.